A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos a Escola de Pais, un programa onde sempre centramos a atención na educación. Hoxe máis que nunca imos a falar de educación porque temos na mesa a dúas persoas que levan anos e anos e anos traballando na educación, aparte con un rango de idade como moi amplo. Primeiro vou presentar, que non vexades aínda quen é, así ainda non sabedes quenes están na mesa hoxe connosco. Porque aparte ídelos coñecer rapidamente. Casi non tería que presentalos, poñemos unha imaxe e xa sabedes de quen se trata. Pero ides agardar, primeiro presento a Concha David, bienvenida. Hola. Tú eres un habitual, también ya la gente te conoce, simplemente poniendo tu cara ya la gente sabe que eres la copresentadora de Aprender a... Sí, ya casi como Belén Esteban, no lo por de Dios, copresentadora, es lo que nos faltaba. No, pero bueno, siempre estás aquí, con lo cual sí. Tienes una labor similar. Hoy traes a dos personas que saben mucho de educación y que aparte colaboran contigo, o tú colaboras con ellos. Bueno, más bien yo creo que yo aquí pongo mi granito de arena para que el gran proyecto que ellos tienen a corto, a medio y el futuro a largo plazo sea una realidad, en Galicia en este caso, pero a nivel de toda España. Y para mí, desde luego, es un orgullo contar hoy con ellos aquí, y es todo un honor, de verdad. Y aparte, este proyecto del que hablaremos abarca edades de los ejemplos que se pueden ver en este libro, que aún no voy a mostrar, abarca edades que van desde los primeros años hasta... Eso, que hoy tenemos aquí al autor de la frase que digo yo siempre, es decir, desde los 0 hasta los 20 y mucho. Bueno, hay un ejemplo de 21, 22 años. 21, 22 años, efectivamente. Este libro. Creo que voy a hacer algo que nunca hice, no presentar a los invitados. Ponemos un plano de ellos y así ya se sabe quiénes son. Pedro García Aguado, Francisco Castaño, bienvenidos. Hola, muchas gracias. ¿Cuántos años lleváis de matrimonio bien avenido? Pues yo creo que ya va para 6 años. 6 años, desde el año 2010, 2009 quizás, y un poco más, 7 años. 7 años desde que me engañó la primera vez para hacer una conferencia en su colegio y a partir de ahí empezamos a pensar cosas. Hubo feeling. Laboralmente. Hubo feeling, sí. Hubo, sobre todo, unidad de criterios. Pensábamos que lo que estaba ocurriendo en la educación tenía un origen y que ese origen, pues, por una parte se podía prevenir y una vez, cuando no habías estado a tiempo de prevenir esos trastornos de comportamiento, pues se podía reconducir la situación. Y de ahí nació el proyecto Aprender a Educar. Lo que pasa es que en 6 años, en estos últimos 6 años, sí que cambió mucho todos los elementos que hay, o cambiaron mucho todos los elementos que hay alrededor de la educación, ¿no? Yo creo que, sí, aparte de cambiar, es que se evoluciona, se va muy rápido. Y por eso, claro, nos tenemos que ir poniendo un poco al día. De hecho, fíjate, nosotros, como bien dice el nombre del proyecto, se llama Aprender a Educar, porque, claro, como evoluciona la sociedad, los padres han de aprender a educar, pues por eso, para conseguir que los hijos salgan adelante. Ahora nace un segundo volumen de ese primer libro que se llama Aprender a Educar 2, que acaba de llegar a las librerías. Aquí lo tenéis, ahora sí que xa podedes ver perfectamente os dous libros. Quería comenzar por algo que vi en el libro, y es que se habla mucho de los hijos, ¿no? Cuando se habla de educación se habla mucho de los hijos conflictivos o hijos que no son conflictivos. Después también trataremos de hijos con problemas que a lo mejor no son por comportamiento, pero hay algo que me llamó la atención y quizás por obvio, o sea, y que no caes en ello, que es tipo de padres, que a lo mejor es un examen que se debe de hacer incluso antes de tener un hijo, ¿no? Pensar, a veces no pensamos qué tipo de personas somos, pero deberíamos de pensar qué tipos de padres somos, ¿no? El otro día no sé quién fue, una amiga o alguien me dijo, dice, fíjate, necesito pasar un test para tener y poder cuidar de un perro. Dice, pero sin embargo, para ser madre o padre, nadie te hace un examen. Te hacen un examen para el carnet
el carnet para pasear un perro de estos un poco violento, violento y tal, agresivos, sí, agresivos. Dicen, me piden que me saque un carnet y sin embargo para ser madre no necesito tener ningún carnet. Claro. Y ese es el tema, que claro, hay mucha gente que cuando tú tienes un hijo no sabes todo lo que conlleva tener un hijo o una hija, la responsabilidad que eso yo, y tampoco te conoces como padre o como madre, porque tú te vas conociendo a medida que van ocurriendo cosas. Y tú educas normalmente por instinto o por cómo te han educado. Y lo que decías al principio, no siempre la educación que nos dieron a día de hoy sería la adecuada para según qué tipo de comportamientos tienen nuestros hijos. Con lo cual también la frase que hoy escuchamos muchas veces de es que he tenido 5 hijos, los he educado a todos igual, mira cómo me ha salido este. Claro, nosotros decimos, mira, porque este no es que te haya salido así, este quizás necesitaba una diversidad en la educación, necesitaba algún cambio de lo que has hecho con tus otros 4 hijos, a lo mejor con este o con esta hija deberías haber hecho algo de manera diferente para que el resultado que estás obteniendo sea diferente. Pero también por el tipo de personas que somos podemos intuir, que después, claro, un hijo yo creo que lo debe cambiar todo, pero podemos intuir el tipo de padres que queremos ser, ¿no? Yo creo que se puede intuir, pero es difícil, porque además, fíjate una cosa, normalmente cuando hablamos de tipos de padres, pues yo diría de cómo nos comportamos, no cómo somos, sino cómo nos comportamos delante de los hijos, ¿no? Entonces, claro, intuir, se puede intuir, pero también depende un poco del estado de ánimo, de la guerra que te dé el hijo, de cómo llegas a casa, de los problemas que tengas fuera. Entonces, todo esto también influye un poco en cómo te comportes. Puedes tender más a un tipo de padre u otro, pero sí que es cierto que también a veces todos tenemos, un día nos comportamos de una forma, otro día puede ser de otra, entonces la idea es irnos un poco a lo que es lo ideal, ¿no? A ser un poco dialogante, tal, que es lo que hablamos un poco en el Lo que libro. pasa que también es cierto que, por ejemplo, tú ves a una persona que dices, bueno, que es muy pasota o que te parece así como que es muy laxo en sus costumbres y luego a lo mejor es un padre empático, conciliador, que sabe poner normas y límites. A lo mejor una persona que es muy mal encarada o que o una mujer como muy autoritaria, pues luego es una madre colega, ¿no? Que quiere ser colega de su hijo o su hija. O sea, que no siempre cómo te comportes como joven o como adulto va a marcar la forma que tienes de educar. Lo que sí es cierto que hay 4 o 5 grandes grupos de padres que hay que tener muy claro que según cómo seas autoritario, pasota, que quieres ser colega de tu hijo, seas conciliador o sobreprotector o sobreprotectora, eso sí que va a marcar mucho cómo se va a comportar tu hijo en el futuro. Padres colegas. A mí me rechina siempre ese concepto. Sí, ¿verdad? Bueno, claro, es que ahí Y no soy padre, pero me rechina. Soy hijo. eres hijo, pero es que... Bueno, lógicamente, claro, todos Sí. somos hijos. Todos ¿eh? somos hijos de alguien, sí. Claro, un padre colega, ¿qué ocurre? Que es más fácil educar, es más cómodo. Más cómodo, Tú con tu hijo te llevas bien con él, no tienes que poner normas, entonces te hace su colega. El problema es que, claro, si tú te comportas como colega de tu hijo, te va a ser fácil hasta que llegue un momento que no puedas ser colega, porque le vas a tener que poner una norma, le vas a tener que decir no a algo. Porque ser colega cuando son pequeños, yo siempre lo digo, es muy fácil, relativamente fácil, porque te llevas bien con ellos, te cuentan todo. No hay problema, pero, no hay discusiones. claro, cuando llegan a una cierta edad y tu hijo te pide algo, yo qué sé, tu niña de 14 años en la que eres muy colega con ella, o tu niño te dice que quiere ir a una discoteca de mayor de edad y volver a las 5 de la mañana, claro, le vas a decir, no puedes. Entonces, el hijo o la hija, la reacción normalmente no será muy buena. ¿Por qué? Porque dice, si tú eres mi colega, siempre hemos ido juntos, ¿cómo ahora me dices que no puedo ir? Perdona, le dirá, no puedes o me voy contigo. O me voy Si es contigo. un padre muy colega. Te iba a decir te eso. he leído el pensamiento. Te iba a ¿eh? decir eso. Bueno, Es que también Los hay también, ¿eh? Es que También los hay. Es que es los el hay. colmo de la pereza, de la vaguería y de la comodidad. Es decir, Y para no esto- poner normas. Y esto a la larga, a lo mejor no, ni siquiera en la época de educación, pero bueno, en algunos casos que conozco, a la larga, muy larga, a lo mejor ya cuando los hijos tienen 20 y pico, 30 años, acaban unos conflictos, pero unos conflictos tremendos. Sí, sí, sí. Hombre, lo que está claro es que Y no quiero generalizar, ¿eh? los No todos, padres, claro. No hemos explicado una cosa, estábamos hablando de tipos de padres, nosotros también definimos un poco, fíjate, nosotros nos basamos mucho en la educación. Si hay un tipo de trastorno o psicopatología, se ha de tratar un poco ya desde el punto de vista clínica. Nosotros somos un poco más educativos en la delegación, también hay psicólogos y tal para tratar ya cuando hay un tipo de trastorno. Pero fíjate, la mayoría de conflictos, el otro día nos decían que el 1 por 1000 de los conflictos por psicopatología, el resto, los otros 999, son conflictos por una educación inadecuada. Claro, ¿de qué depende? Pueden ser padres colegas, también depende un poco del tipo de hijo que tengamos, porque claro, los hijos nosotros los definimos, como decía el defensor de la Comunidad de Madrid, por hacer una definición básica entre hijos redondos y cuadrados. Tenemos el hijo redondo que nace, le pones el pañal, le das una palmadita y va girando, y estudia, se porta bien de pequeño, duerme, se come todo,
te lleva a la chica, se casa con la chica, no se obedece, estudia, todo perfecto. Y luego tienes el cuadrado, que es aquello cuadrada, que le pones el pañal y no hay manera de hacerle girar. Quiere decir que es más retador, te cuesta más hacer que coma, te cuesta más, pero lo tienes que educar. Entonces, claro, un padre colega con un hijo redondo quizá no tenga problemas, pero si eres padre colega y tienes un hijo cuadrado, sí que es probable, claro, que va a surgir un drama. Claro, surgirá un drama. Dicen estos dos señores que los niños no son malos, solo se comportan mal. Claro, eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Bueno, Que vosotros no hay dejasteis ningún- una puerta abierta a que había Bueno, hay un porcentaje, mínimo. hay un porcentaje muy mínimo. Yo tengo mucha memoria, Concha, Sí, ya claro. lo sé. Que digamos tienen un componente genético de maldad, que es lo que yo digo, ¿no? Pero en el resto todos son reeducables. Pero a propósito de lo que estabais comentando ahora, fíjate que nosotros en la escuela infantil tenemos a niños cuyos padres son profes, ¿no? Entonces dices tú a veces, caramba, ¿cómo este papá está cometiendo este error si se supone que ha ido a la escuela de ciencias de la educación y que sabe la metodología? Mira, la metodología lo sabemos todos, pero el problema es que cuando se trata de nuestro hijo la olvidamos y a veces nos pierde el afecto y nos pierde el hecho de que, bueno, hoy se la voy a pasar. Hoy no pasa nada, claro, pero eso hoy es mañana y es pasado. Y luego, sobre todo, también otro de los problemas que nos estamos encontrando es el cansancio de los padres. Lo hemos comentado aquí muchas veces, que llegan cansados del trabajo y que les es más fácil decir sí que ponerse a explicarle por qué se le va a decir que no. Y ante la insistencia del niño acaba diciendo, bueno, vale. Claro, eso conlleva a que después nos encontremos con los problemas que nos encontramos a menudo en el gabinete, ¿no? Fíjate, yo lo de la genética no estoy tan de acuerdo. Posiblemente puede haber una patología que ya un niño o una niña, también por la influencia del entorno, se convierta pues, en una persona mala, que tenga malas acciones, ¿no? O simplemente que tenga esa incapacidad para empatizar con el otro o con la otra y que el fin justifica los medios, ¿no? Que es la definición de psicópata. Es decir, quiero aquello, da igual que estés tú, que esté el otro, voy a pisarte y me da igual. Y además no voy a sentir que te hago daño. Pero sí que es cierto que eso es una minoría, porque si no sería muy difícil trabajar con ese gen maligno, ¿no? Es decir, cómo extirpas ese gen maligno para una persona que tiene que vivir en una sociedad donde hay normas, límites y hay que cumplirlas. Y al final de todo yo pienso que tiene mucho que ver el tipo de hijo, el tipo de hija, tipo de padre y tipo de madre. Y sobre todo también si los dos van en la misma línea educativa, que eso desde Aprender a Educar lo decimos muy claro. Muchas de las cosas de las que estamos hablando, la gran mayoría de lo que estamos hablando está aquí recogido. Es un libro... Esperad, es un libro que hasta aquí aproximadamente, hasta aquí es teoría, pero todo esto son casos prácticos, con lo cual casi que lo puede leer cualquier persona, sea no sea padre, haya sido padre en el pasado o tenga previsto ser padre, porque hay una parte teórica, pero casi que son normas que servirían para la convivencia de todos, básicamente, y los casos prácticos pues también tratan temas desde problemas con drogas, inseguridades, bueno, de lo más variado. Parece que la pasión no puede tener normas. Hoy en día muchas parejas, ¿no? Es más, en algunas comunidades lo de separación de bienes parece que es como enfriar el amor, ¿no? ¿Por qué hablo ahora de esto? Que vosotros planteáis también que son necesarias unas normas escritas, con copias, incluso a la familia, o que estén colgadas en un lugar... Yo siempre digo en la nevera. En un lugar visible. ¿No? Pero claro, parece que esto es como enfriar el amor, ¿no? Igual que la separación de bienes, pero son muy necesarias que haya unas reglas. A ver, yo por ejemplo, claro, fíjate que en el libro, como bien dices, lo que hemos reflejado han sido 12 casos, desde un niño de 6 años que ha venido a nuestras delegaciones de Aprender a Educar, bueno, ahora tenemos aquí en Galicia, pues a la de Barcelona y en Zaragoza tenemos, ¿no? Desde un niño de 6 años hasta un niño, y digo niño, y lo digo a propósito, de 22, ¿no? Con diferentes situaciones que podríamos decir, intentamos resumir la mayoría de situaciones que se pueden encontrar la mayoría de padres, ¿no? Claro, ahí explicamos cómo hemos llegado a la solución. Nosotros, aquí en la delegación en la que hemos abierto aquí, o que se ha abierto en Bertamirans, aquí en Galicia, un poco se trabaja de este modo. ¿Qué intentamos hacer? Fíjate, la mayoría de conflictos es ¿por qué? ¿Por qué surgen los conflictos en casas? Porque un padre o una madre no consigue que su hijo haga lo que tenga que hacer. Las responsabilidades que sean, o estudiar, o recoger la ropa, o llegar una hora, o que deje el teléfono, cualquier cosa, o sencillamente de pequeñito, que se vaya a bañar a la hora, que se coma lo que hay. Entonces, claro, esto
Antes decías, vienen padres profesores, nosotros tenemos pues gente que viene a traer a los hijos pues profesores, no sé qué, porque faltan este tipo de pautas, y es cómo yo consigo, que es de lo que se trata el método de aprender a educar, y cómo revertimos nosotros un conflicto, cómo una persona que va a la delegación que hemos abierto con su hijo, que da igual que tenga 6 años, que 18, que tiene problemas en casa, cómo consigue revertir esta situación. Claro, si partimos de la base, y estoy muy de acuerdo con Pedro, salvo psicopatología, que entonces ya se ha de tratar la parte clínica, de que no son malos, se comportan mal, y se comportan mal porque no saben hacerlo de otra forma. Y no saben hacerlo de otra forma porque ¿qué ha ocurrido? Un padre o una madre ha intentado conseguir, me invento, que su hijo recoja la ropa. Y al final lo repite un montón de veces, el hijo intenta salirse con la suya, al final te acabas cansando, y este agotamiento es lo que hace pues, que se vayan produciendo conflictos porque yo no quiero, el padre le insiste, y esto, fíjate, se gesta de entre los 6 y los 12 años, depende de lo que hagamos. El problema mayor viene en la adolescencia, porque ya hay más rebeldía, ellos se posicionan, tienen juicio crítico, entonces las hormonas, todo esto hace que es cuando la relación esté más dura, pero ya se nota. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Por qué decimos las normas? Porque es una forma de, ellos tienen claro qué han de hacer y qué pasa si no lo hacen. Y lo que enseñamos a los padres, fíjate, es cómo conseguir que mi hijo cumpla eso. Evitando el conflicto. Evitando el conflicto. Y se acabaron los problemas, de verdad. Cuando los padres son capaces de hacerlo, y eso es lo que nos trabajamos. Yo siempre digo que el proyecto se llama Aprender a Educar y va dirigido para padres, no se llama Aprender a portarse bien para chavales. Y nos dedicamos un poco a trabajar con chavales, ¿no? Y chavalas. Va dirigido a esto, que los padres sepan hacerlo. Por eso hablábamos del cansancio, hablábamos de que son profesores, hablábamos de muchas cosas. ¿Qué falta a veces? La estrategia, la pauta de cómo conseguir esto. Y así evitaremos. En el libro, como dices, hay 12 casos de todas dinámicas y ponemos las normas escritas porque eso lo facilita, el que el chico sabe lo que tiene ¿Y que desde hacer. qué edad, Francisco? Hay que poner normas. Claro. Yo voy a explicar lo que Pedro se ríe, porque en Castelldefels, yo vivo en Castelldefels, en Radio Castelldefels, hacía una sección, así como esto de escuela de padres, y llamaban haciendo consultas. Y una señora me llamó. La única oyente que tenía. Por eso venía. Compara con la escuela de País, País seguro que tiene mucha más audiencia que su programa de Castelldefels. Pero bueno, llamó esta señora. Sí, llamó esta señora y me dijo, tengo una niña de 2 años, ¿desde cuándo tengo que empezar a poner normas? Y a mí me salió un poco del alma y yo le dije, ya lleva 2 años de retraso. Me salió desde dentro porque, claro, las normas no es fastidiar al hijo, no es coartarle, tienen que ser creativos, tienen que ser libres, pero claro, todos tenemos unas normas. O sea, mi hijo puede ser muy creativo, muy libre, pero se tiene que levantar a las 8 de la mañana porque a las 9 tiene que ir al cole, a la 1 se come, a las 3 tiene que volver al cole. Estas son las pautas. ¿Cómo consigo hacer eso yo sin que haya bronca? Y esto es lo que me voy a hacer. Las normas tienen que ser adecuadas, supongo. claro, a la edad, Acorde o a sea, la es que no acorde es a lo la mismo. edad. Nosotros, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de que a un niño de 2 años, 3 años, cuando le decimos, Pedrito, hay que ir a bañarse, hay que avisarle previamente, hay que avisarle 1 o 2 veces antes, porque si el niño está entretenido en un juego, a nadie nos gusta que si estamos haciendo algo, un adulto, estamos haciendo cualquier cosa, nos digan, ¡hala, hacerte! No, es decir, lo que hace falta es preparar al niño, predisponer al niño y avisarle de que se va a hacer una actividad. En este caso, el baño. Claro, no se le dice de la misma forma ni de la misma manera al que tiene 18, entre otras cosas, porque lo lógico es que ya se bañe él solo, ¿no? Pero quiero decir, Bueno, es un depende. Quiero decir, depende. vale, bien. O sea, para Esto cada lo edad tengo, hay una norma. Esto lo tengo hablado y quizás no sea el mejor púlpito para decir esto, pero es que los hombres, algunos que yo conozco, pasamos una época de total aversión hacia Como el gatos, aseo. sí, Sí, hay un momento en la adolescencia que sería el más necesario. Que no. Que Que hay da como alergia al agua. Sí, una aversión que quieres estar ahí con la hormona. También pasa con las niñas, ¿eh? Yo tengo 2 hijas y a una de ellas también. También digo, pasa, hija, que sí, no sí. te vas a desgastar sí, con el agua. No, y luego hay otra cosa, es decir, lo tenemos comentado muchas veces aquí en el programa, que hoy en día los niños, digamos, van a la adolescencia con la preadolescencia, ¿no? Es ese paso intermedio. Y ahí, efectivamente, como bien dice Francisco, se producen toda una serie de cambios, no solamente físicos, sino también de alguna manera psíquicos, ¿no? Y es la etapa, digamos, donde comienza la mayor, entre comillas, fase de rebeldía. Si en ese momento estamos atentos y somos capaces de controlarlo, a veces los padres sienten, y eso yo lo he podido percibir, ¿no?,
que el hecho de que, digamos, que hacemos un entrenamiento familiar y que les enseñamos a educar, parece que se sienten mal porque digan, no, pero ¿cómo me van a enseñar a mí a educar a mi hijo? Vamos a ver, es que mejor que a mi hijo, vamos, no lo conoce nadie, o sea, soy yo quien lo conoce. No, es que a veces son trucos, a veces son cuestiones de sutileza, yo creo que los padres están muy perdidos, Concha. Claro, están, sí, están pero una cosa es que otra cosa es que lo admitan. Claro, pero otra cosa es que lo admitan. Hemos dicho aquí muchas veces que para ser padres, y lo decía antes también Pedro, es decir, tú haces una carrera para ser periodista, o para ser abogado o para ser médico, pero realmente para ser padre, ¿en qué te basas? En las enseñanzas de cómo a ti te han enseñado. Y eso ya no sirve porque hay otra sociedad, porque hay otra forma de pensamiento y porque además, como hablamos, es decir, pensar que a los 12 años, yo sabes que siempre me pongo de ejemplo, pensar que yo con 12 años entraba en la preadolescencia, qué coño, si todavía estaba jugando con las muñecas, pero es que hoy con 12 años se pintan el rabillo del ojo y ya se van a la calle en minifalda. Entonces hay que decirles que muy bien, que se pueden ir a la calle en minifalda, que el rabillo del ojo no se lo pueden pintar para ir a la escuela, pero que si van al cine el sábado, pueden, es decir, hay que tener un ten con ten, ¿no?, para que de alguna manera tengas controlado a distancia a tu hijo, ¿no? Exactamente. Hablabas tú de el amor se ha enfriado porque tienes que poner estas normas, o cuando hay el tema de la te quiero mucho pero vamos a hacer separación de bienes, es que no me quieres. No es un amor responsable, lo que nosotros abogamos es por ese amor responsable. Yo por ponerle normas a mi hijo, a mi hija y escribirlas en un papel, lo que estoy demostrando es que en esa casa seguramente mis hijos van a crecer de una forma muchísimo más segura que en una casa donde los hijos y las hijas hacen lo que les da la gana cuando les da la gana sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia. Porque esa forma de educar lo que te está haciendo es educarte para una sociedad que no es la que vas a vivir. Tú vas a vivir en una sociedad donde hay normas, donde existen límites y donde si te los saltas va a haber unas consecuencias, porque hay unas leyes que no te permiten hacer ciertas cosas. Entonces, tú ya en tu desarrollo y en tu madurez vas aceptando ese tipo de cosas, algunos de una forma más adecuada, más dócil y otros menos, pero al final el caso es que tú puedas vivir de forma autónoma en una sociedad cada vez más competitiva y que te va a permitir hacer unas cosas y otras no. Entonces, en la medida que tú manejes y toleres esa frustración, vas a ser mucho más feliz. Y por eso el proyecto de Aprender a Educar, quizá parece frío esto de poner una hoja con las normas en la nevera, pero más que nada no es para los hijos, es para los padres que se olvidan de educar, se olvidan de que tienen que llegar a casa, de que le han dicho que el móvil se deja a las 10 en una cesta todos juntos, que comemos. Bueno, rescatar ciertas tradiciones que había antes, que eso sí que es importante para algunas familias. También te digo que gracias a los medios de comunicación y a ciertos programas, cada vez la gente entiende más o le resulta más familiar esto de las normas. Yo creo que la primera fue Super Nanny, todos recordamos aquellos los gourmets, ¿no? Sí. Con las estrellitas, tal. Entonces, bueno, cada vez sí que la gente que está en crítica hoy en día con los medios de comunicación, sí que los medios de comunicación aquí normalizaron ese uso de normas. Pero fíjate que nosotros lo de los papeles lo ponemos un poco para reconducir los casos que tenemos ahí cuando hay un problema. Pero lo que intentamos hacer siempre en el método Aprender a Educar, cuando hacemos, porque aparte de reconducir casos que tienen problemas, lo que hacemos también es cursos para padres y demás. Claro, lo que intentamos hacer... Con hijos que no tienen problemas. Con hijos no tienen problemas, o sea, desde 0 años, como decimos. Es cómo hacer cumplir a tu hijo una norma sin que te genere un conflicto, un estrés, que hay una bronca, y a lo mejor no la tienes que escribir, porque yo... Claro, cuando hablamos ahí de escribir es un poco para recordar cuando hay un desorden total en casa que estamos ya se ha descontrolado. Que no hace falta el papel. Yo pienso que el tema claro es cómo el truco está. Nosotros enseñamos cómo hacer una buena comunicación con los hijos, cómo enseñar a los padres a poner normas y que las cumplan. Y vuelvo a repetir, una norma puede ser ir a cenar a las 8, que es la hora de cenar, o ducharse, o dejar el ordenador a tal hora. Eso son normas, no es meterlos encasillados. Y con la creatividad, yo siempre repito que yo pienso mucho creo en la creatividad. ¿Cómo educar en los valores? Que no hace falta, si tú tienes esas tácticas o esas estrategias que nosotros enseñamos, tanto en los cursos que damos en la delegación, como en el libro y demás, claro, con estas estrategias va a ser más fácil. Eso que hablaba Concha de que llegamos cansados, de qué tal, si tú tienes la estrategia, claro, ¿qué ocurre? Eso te evita mucho. Es un hábito. No tienes que estar, venga, dúchate, es que eso es una pelea. Entonces, claro, al final acabas agotado.
o agotada. Y luego también hay un tema muy importante en la fase esa de la adolescencia, y es que los chicos normalmente rechazan, entre comillas, el consejo materno o paterno, ¿no? Es decir, ¿qué van a saber mis viejos? Que de esto controlo yo con mis amigos y sé un montón, y cómo me van a decir. Cuando se encuentran enfrente a otra persona, un poco lo que hacía Pedro en Hermano Mayor, ¿no? Es decir, se encuentra alguien ajeno y que ellos consideran objetivo y que incluso baja a su nivel, les es mucho más fácil aceptar esas normas y aceptar que viven en una sociedad en la cual tienen que tener un comportamiento bueno, pues responsable, También ¿no? te digo, con los 2 metros de Pedro, como para no tenerle respeto. Se enfrentaban, ¿eh? No Claro. te creas, ¿eh? Se enfrentaban. Yo recuerdo un caso, mira, enfrentaban. recuerdo un caso, quizás fuera el menos violento de acción, pero el más violento de gesto. No sé cuántos programas hiciste. Era un chaval muy, muy violento, vivía con la madre, creo que su hermano vivía fuera, él vivía solo con la madre. Había un momento que había una discusión muy fuerte en una cocina y él cogía una botella de agua cerrada y hacía como que se la tiraba encima. Era un gesto, realmente gesto. ni le pegaba, era tan violento Esa violencia psicológica, Sí, era, ¿no? era psicológica, Sí, efectivamente. Era más, aunque había un momento físico, aquello no tenía nada de físico. Aquella madre sentada en una silla, él simplemente cogía una botella de agua y hacía como que se la tiraba. Era una presión psicológica, claro, pero esto es un trabajo que viene mal hecho desde mucho antes. Claro, fíjate, o hecho de una manera, como decimos, irresponsable. Es decir, seguro que esa madre lo hizo lo mejor que supo Claro. y quería a su hijo con locura, pero ese quererle a veces nos hace que nos equivoquemos y no le ponemos normas, no le ponemos límites, que no se frustre, que mi hijo o mi hija no se traumatice. ¿Quién ha dicho que te traumatizas porque te pongan una norma de acostarte a las 9:30 para que tú descanses lo suficiente y al día siguiente puedas ir al cole de mejor manera? ¿Quién se traumatiza porque le digas que a las 8 hay que ir a cenar o a bañarse? Nadie. Lo que pasa es que hemos caído en un sobreproteccionismo entre padres y madres de, bueno, que los hijos son los reyes del universo, vamos a satisfacer sus deseos de manera inmediata. Oye, yo satisfago los deseos de mis hijas, pero no de manera inmediata, sino cuando creo que lo van a valorar mucho, mucho más, y cuando lo van a disfrutar mucho más. Pero eso no me impide ponerles normas, límites y de vez en cuando tener que ponerte serio para decir, oye, por aquí no te dejo que pases. Y no se traumatizan y son felices. Vosotros decís aquí, las normas las decidimos los padres y en el caso de que sea conveniente, aquí hay un y en el caso de que sea conveniente, pactamos, también es importante, Claro. están muy bien escogidas las palabras, Claro. pactamos con nuestros hijos las condiciones de esa norma. Claro. Claro. ¿Por qué decimos esto? Porque las normas las ponemos nosotros. Yo, como padres, por ejemplo, hay normas que se pueden negociar y cosas que no. Cuando hablamos de la negociación, muchos padres, hay un problema, un error bajo nuestro punto de vista, que es que intentar hacer que tu hijo cumpla la norma porque lo convences. Entonces, nos dedicamos a explicar. Entonces, a mí que me digan qué padre y qué madre es capaz de convencer a un adolescente de que debe llegar a casa a las 8 de la tarde, cuando sus amigos llegan a las 12, que van a la discoteca y que no ha de ir. No lo va a entender. Entonces, tú como padre o madre debes decidir a qué hora de venir. Bueno, aquí había un dicho de toda la vida, que era cuando tú decías, quiero hacer esto porque lo hacía fulano, y la respuesta siempre era, ¿y si fulano anda con el culo al aire, tú también andas con el culo al aire? Y ahí ya se acababa cualquier discusión. Correcto. Sí, pero ahora te dirán, bueno, depende del tiempo que haga, si hace frío o no. Sí, claro. Entonces ya tienen Sí, respuestas sí, para sí, todo, sí, Ahora ¿sabes? tienes respuesta para todo. Entonces, claro, cuando decimos todas las normas, a mí me gusta poner un ejemplo, que es, mira, hijo mío, tú vamos a cenar, no sé qué, para dormir en las horas que tal, llegas a casa a las 10. Entonces a lo mejor tu hijo te puede decir, papá, ¿puedo llegar a las 10:15 o a las 10:30 porque así cojo el bus de las 10:15 que me deja a las 10:15 a lo de casa y me da tiempo? Entonces, claro, piensa, si no tiene que coger el de una hora antes, por lo cual sale de los amigos a las 9:15, no es lógico. Entonces le dices, papá o mamá, dices, muy bien, cariño, pues para que cenes y tal, y para que te dé tiempo a llegar, vas a llegar a casa a las 10:30. Eso es podríamos decir, el hijo te ha Escucharle, puesto, claro, te ha y puesto negociar. un motivo que tú consideras oportuno, claro. ¿Qué motivo? Papá, ¿puedo llegar a las 10:30 o a las 11:15 que así vendré con Juan? Juan es ese, el hijo de la que te cae bien, de ese que estudia tanto y tal. No te dicen el que no te gusta, que es con el que está de más. Entonces, puedo llegar Que es casi con el que va a venir, con el ¿verdad? que va a venir. Que es que así además ya sabes que tengo que pasar por el barrio tal, que allí hay mucho kinky, no me da miedo y tal y que cual. Pues claro, tú ahora mantenerte firme y decir, mira, cariño, a las 10 en casa. Claro, eso es lo que me voy a hacer, porque si no, mañana te va a pedir llegar a las 11, pasado mañana tal, y el día que digas que no,
es el día que hay la movida, ¿no? Por eso hemos de mantenernos un poco, lo que decimos, hemos de ser firmes o por lo menos coherentes con lo que decimos. Y esto a veces estas estrategias a los padres se nos olvidan, ¿no? Sí, porque el porque lo digo yo Ya no funciona. no funciona. Entonces, el porque lo digo yo, vale, si te respetan lo va a hacer, pero no le estás educando ni le estás enseñando nada. El móvil, el uso del móvil, ¿qué les pasa a muchos? Se quedan hasta las 2, a las 3 de la mañana con el móvil. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente van cansados. Yo con mi hija lo hice. Te voy a dejar una semana el teléfono. Claro, el viernes no se tenía en pie. O sea, se supone que le retiras el móvil. Claro, yo le retiro el móvil a las 10:30. Ajá. Y entonces ella no lo entendía, digo, no te preocupes. ¿Edad? 15 ¿Edad? años. 15 años, 15 vale. años. No te preocupes, vas a poder tener una semana el móvil. Claro, se lo ponía debajo de la almohada, pipi, a las 2, 3 de la mañana. El viernes no era persona. Y dije, ¿te das cuenta por qué te quito el móvil? Y entonces ahora ya, sin yo tener que decir nada, lo deja a las 10:30 y a la mañana siguiente lo recoge. ¿Cómo lo recoge? Con una condición, al menos desayunar. Tomar un vaso de zumo y una tostada, algo, para que también coja el hábito del desayuno. Juego un poco con el enganche ese que tienen al móvil, que no saben salir de casa sin el móvil, para que también desayune. Entonces he conseguido que descanse y que desayune. Fíjate qué tontería. Pero a veces me contaban... Pactado también, ¿eh? Me contaban hace poco de un restaurante, me lo contaba aparte el dueño del restaurante, que le había llamado la atención, en una mesa tenía el siguiente panorama, que eran unos padres con 2 hijos. El padre leía, es bastante tópico lo que voy a, Sí, pero es no, que no, es como me lo tópico, pero contaron. es real, pero es real. No, el padre leía un periódico, la madre leía otro periódico, una revista, no sé muy bien. Digo tópico en este caso, que no sé si leía un periódico o una revista. Sí. Un hijo estaba con el móvil y el otro con una tableta. Con los Nadie 4. hablaba. Nadie hablaba. Habían salido a comer, pero nadie, o sea, aquello no era una celebración de nada. Nadie hablaba. Se utilizan las nuevas tecnologías cuando son muy pequeñitos como sustitutivo de la educación. Niños y niñas que en las mesas, cuando van a comer con los padres, no paran de moverse, los padres ya no son los que, estate quieto, vámonos fuera, no molestes, no, los padres ya, toma, el gadget tecnológico. Entonces, con eso lo que hacen es anestesiar a los hijos. ¿Cómo luego a tu hijo le vas a poner o regular el uso de esa tablet o de ese teléfono? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo o a tu hija cuando ya sea más mayor y esté en la mesa así y tú te dé aquel día por decir, oye, quiero hablar con mi hijo, le quites el móvil para hablar? Tu hijo reaccionará con violencia, no entenderá qué le está pasando, porque tú el mensaje que le has dado desde pequeño es, no, si yo en la mesa tengo que tener esto, para estar quieto y callado, porque es lo que tú me enseñaste. Entonces, claro, a partir de ese momento tú empiezas a hacer un hábito, empiezas a generar un hábito que luego te va a ser muy difícil cambiarlo. Pero eso ocurre y hay otros que son peores. Niños jugando a la consola y padres y madres partiendo el filete y dándoselo al niño. Y el niño hace así, Pero un niño de 2 años. No, de 8, 9, 10. Claro. La madre se le ocurrió servir el agua, hacerle así y el niño, no quiero agua, sigue dándome carne, pero no quito la vista de la pantalla. Claro, tú estás en la mesa de al lado y te apetece levantarte y decirle, señora, tome una tarjeta, vaya a la delegación, vaya... Pero claro, no puedes tampoco meterse, porque usted quién es para decirme, bueno, pues ya vendrá cuando tenga 18 años, le haya roto todas las puertas, o no pueda usted, como pasa en el libro, en el capítulo del niño de 22 años, que se tiene que comunicar con su hijo a través de WhatsApp dentro de su propia casa, porque si no le va a agredir. Claro, y eso muchos padres dicen, no, es que fíjate cómo me ha salido. No te has dado cuenta, pero tú has fomentado ese comportamiento. Ya que hablas de las delegaciones, quería haceros una pregunta a nivel empresa, ¿no? Claro, vosotros dos sois muy mediáticos. Sí. Supongo no, sois el reclamo, ¿no? Sí. Lógicamente, o sea, esto es absolutamente lícito. Sí. Lo que pasa es que no corréis el peligro de que la gente pretenda que seáis los que traten cada uno de los casos que se llevan en todas las delegaciones, algo imposible, lógicamente. Fíjate, claro. Yo creo que lo bueno es... Sí, yo por hacer el programa de televisión que tanto éxito tuvo por audiencia y también por resultados, creo que lo importante de las delegaciones es el método, no es quien lo aplica. Es el método. Es más, yo te puedo decir que yo no hago asesoría ni terapia con las familias. En este caso lo hace Francisco. ¿Por qué? Porque creemos en el método. Y el método lo puede aplicar tanto la delegación que hay ahora en Galicia, aquí en Bertamiráns, como la que hay en Zaragoza, como la que abriremos en Madrid. La gente al final lo que confía es en que hay unas pautas que vienen, sí, de unas personas que conocemos, que son mediáticas, que hacen conferencias y demás, pero que lo que funciona es el método. Y eso se ve a través de la cuarta, quinta visita y empezamos a tener resultados. Claro, yo lo que quería decir no era... es tanto nuestra cara, sino el método. Claro, yo lo que quería decir es lo que... Claro, Pedro hizo un programa de televisión que tuvo mucho éxito y para mí, aparte de ayudar a la cantidad de casos en el porcentaje que salieron adelante, que son bastantes de los que hizo, para mí hizo una cosa importante y es,
sacar a la luz un problema social, que esto se guarda mucho en las casas. O sea, cuando uno tiene un problema con un hijo adolescente que está generando estas... Porque a mí me gustaría dejar una pregunta en el aire, y es, ¿quién no conoce o tiene referencias de alguien que tiene demasiados problemas con un hijo adolescente? Demasiados problemas, no estoy diciendo los problemas normales, demasiados problemas. Si todo el mundo, si nosotros vamos a hacer conferencias y cuando acabas de la conferencia nos llega una lluvia de mails de donde hemos hecho la conferencia, normalmente, pidiendo ayuda. Lo que pasa es que estas cosas, primero, para pedir ayuda, como padre te sientes, o como padre o como madre, te sientes un poco como decepcionado, ¿no? O sea, te sientes fracasado y tú, claro, pero esto no es así, es vamos a solucionar el problema. Porque siempre decimos, los padres hacen lo mejor que pueden, lo mejor que saben, con toda la buena fe del mundo, pero a veces el resultado que obtienen no es el que querían. Y es porque, como hemos estado hablando un poco hasta ahora y tales, la sociedad no es la misma de antes. Yo no puedo educar como me educaron a mí. Tengo que tener unas estrategias. No nos formamos. Bueno, que a lo mejor tampoco te gustó como te educaron a ti, ¿eh? Que también puede pasar. Lo puedes deseducar, Sí. claro. A lo mejor tú quieres educar a tus hijos completamente diferente a lo como me educaron. te educaron a ti. Que eso también hay, que es, a mí me hicieron muy restrictivo todo, y conocemos también algún caso, entonces yo a mis hijos no los voy a educar así. Se ve que nosotros Así has sufrimos salido mucho. Claro, así he salido yo. Sí, rebelde yo porque voy con él, si no... Pero tienes razón, Sí. esto que dices, ¿no? Hay gente que también se ha ido al otro extremo, fueron muy autoritarios, voy a ser muy permisivo o permisiva. Tampoco funciona. Y tampoco, el efecto péndulo este es el que está trayendo muchos problemas. Y nosotros lo que decimos es el método. Nosotros lo que hemos hecho ha sido protocolizar, hacer un método, 8 visitas, cuando hay problemas, cuando tiene un padre tiene con una familia con problemas, 8 visitas, en las que se trabaja sobre todo con los padres. Está medido el número de visitas en principio, de base. En principio, o sea, lo que hacemos es, para que haya un cambio, es un método que está explicado en el libro, que tiene 8 visitas. Entonces se hacen las visitas, que cada una tiene su esto, porque lo que hemos hecho es intentar, tú reduces el tiempo y cuando acabas las 8 visitas, o las alargas lo que quieras, un poco es de acuerdo en función del calendario, de cuándo se puede y demás. Ya tú lo pones y una vez dado toda visita, a partir de ahí, el chaval cambia. Entonces, claro, luego hay que ir ajustando la revisión y tal. Pero sí que es verdad que tenemos resultados. Cuando los padres cumplen un poco lo hacemos, tenemos resultados. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué cambia el chaval? Einstein decía, si quieres conseguir resultados diferentes, haz hacer cosas diferentes. Si un padre sigue con lo mismo, ya puedes trabajar mucho con el chico. Si tú sigues actuando igual, a mí me gusta poner un ejemplo que es, llevas un chico, viene a la visita y le dices, mira, tienes que portarte bien, no puedes contestar a tu madre. Si el chico es buena persona, o la chica, y se va a ir convencido a casa de que no tiene que contestar a su madre y que no tiene que contestar a su padre. Y llega a casa convencido. Y en aquel momento, por la calle volviendo del psicólogo, se encuentra, el psicólogo de la terapia donde venga, se encuentra a un amigo y le dice, el sábado tenemos una fiesta, ¿vendrás? Sí. Llega a casa. Entonces lo primero que dice, ¿qué tal el psicólogo? Muy bien. Oye, mamá, que el sábado tenemos una fiesta. No. En aquel momento el chaval o la chavala no está pensando, no, me ha dicho que me porte bien, tal. No. En aquel momento, si le sienta mal y si hay problemas, se va a enfadar. Entonces nosotros lo que enseñamos en realidad a los padres cómo gestionar todas estas cosas. La estrategia para decirle que no puede ir a esa fiesta, pero no decir eso del momento, buscar otro momento. Y evitar los Como te he conflictos. dicho, o sea, es que la clave está es, si los padres hacen lo que decimos, los niños cambian. Espera, tengo que hacerte una pregunta, porque al final esto también le interesa a la gente. Sí. No te pido que me des datos exactos, pero es caro. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, lo que cuesta cualquier consulta a un profesional, en absoluto. Yo lo que sí quería, desde la óptica que nosotros estamos empezando aquí en Galicia y por qué empezamos y cómo lo reciben o cómo lo recibimos también nosotros, la percepción que tenemos es de que, vamos a ver, ellos son la imagen, ¿no? La gente necesita referentes, pero referentes de realidad. Quiero decir, a veces el hecho de acudir a profesional X, no hay algo detrás que les, digamos, que les incentive, que les motive. Detrás hay la imagen de una persona que ha tenido unos problemas, ¿vale? Que es la imagen de Pedro, por ejemplo, que salió de ellos, que se vuelca ahora precisamente como un hermano mayor en tratar de solucionar o de que otros padres no tengan esos problemas y de que otros muchachos no sufran ese problema, pero que además ha buscado la fórmula de armonizar
las enseñanzas de los padres con la responsabilidad que tienen que tener los hijos. Es decir, ellos son un poco el referente en el que se miran los padres, por un lado, en el aspecto de Pedro, porque en el aspecto de Francisco, se miran mucho más los padres en Francisco, y los chicos, yo lo veo porque hablo con ellos, y se miran mucho más en el espejo de Pedro. Pero además ha servido, y lo hemos dicho aquí alguna vez, que los padres y las madres principalmente nos hemos siempre sentido las culpables cuando el hijo no salía redondo, que lo que acaba de decir Fran, ¿no? Y nos da vergüenza decir públicamente que hemos fracasado como padres o que hemos fallado, porque realmente no hemos fracasado. O sea, yo me niego a decir que hayamos fracasado como padres o como madres, sino que nos hemos podido equivocar en la fórmula, pero que en muchos casos, en la mayoría, yo creo que en el 99,9% de los casos, se está todavía a tiempo de reconducir. Entonces, el quitarle hierro, ¿no?, al hecho de ese sentimiento de vergüenza o de apuro, también es importante. Y luego, evidentemente, detrás de esto hay todo un proceso. Francisco lleva como 20 y tantos años, 29, está cerca de 30, como profesor de instituto, conoce a los niños, creo que como nadie, y eso, unido a la experiencia de Pedro, ha hecho que el método, y yo lo puedo decir, el método funciona, pero no quería dejar pasar esto. Hay muchos niños, hay muchos padres que tampoco es que no sepan, sino que hay niños que arrastran determinados problemas que no son capaces de confesar o de sacar o de expresar con palabras y decírselo a los padres o a las madres. ¿Qué se consigue a veces, en la mayoría de los casos, en aprender a educar? Que ese niño que nosotros le hacemos sentir adulto, ¿vale?, y que le damos la confianza necesaria como para soltarse y poder decirle me siento abandonado. Pongo el caso, eran 3 hermanos y uno de ellos, los otros 2 estupendos, de los que dice Francisco Redondo, y este otro, sin embargo, él se sentía abandonado y sentía que su madre le había abandonado en un momento determinado de su vida. El hecho de que su madre le dijera, hijito, pero si te quiero muchísimo, ¿cómo te voy a abandonar?, para él no era suficiente. Era suficiente que alguien desde fuera, desde la parte, como digo siempre, objetiva, desde la no interrelación con la familia, sino la relación directa con la persona que está sufriendo ese problema, que sea capaz de sacarlo y ser capaz de trabajarle y decirle, no es así, estabas equivocado, mira, hay estos ejemplos, susténtate o apóyate aquí. Y ese muchacho, con 20 años, está pegando un cambio increíble. Volvamos al libro. Volvamos al libro, Aprender a educar, segunda entrega. Y vamos a uno de los casos concretos. Un caso, el caso de Eric, de 15 años. Y uno de los ejercicios que proponéis me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención el último punto, ¿no?, que es, digo, cuando hay un conflicto con un hijo. Dice, en este ejercicio, a este ejercicio lo llamamos las 5 cosas y consiste en hacer una lista con los siguientes apartados. Primer apartado, 5 cosas que hago bien, se refiere a Eric en este caso. Segundo, 5 cosas que no hago bien. Tercero, 5 cosas que mis padres hacen bien. Y ahora va lo más importante para mí, por ahí quiero ir la pregunta. 5 cosas que mis padres no hacen bien. Claro, en un conflicto, los padres quizás no tienen la conciencia de aceptar que hay cosas que no hacen bien o que a su hijo no le gusta cómo lo hacen. También a lo mejor hay que estar preparado para escuchar verdades que no estás dispuesto a escuchar o que no estás preparado para escuchar. Mira, eso se da mucho además en los padres, por ejemplo, en hijos de padres separados. ¿Qué ocurre? Los hijos de padres separados en algunas ocasiones utilizan a sus hijos como arma arrojadiza. Entonces, nadie se para a escuchar a este hijo, a esta hija, qué le gustaría que sus padres cambiasen o dejasen de hacer. Y en la mayoría de las respuestas está que dejen de hablar mal el uno del otro.
tú te crees que hablándole a tu hijo mal de la otra parte de la pareja, en este caso es pareja, te vas a ganar su cariño. Y lo que estás haciendo muchas veces es generar muchísima inestabilidad e inseguridad en ese chico o en esa chica. Porque tú eres su referente, da igual que estés con papá o mamá, da igual que estén juntos. Te quiere de forma incondicional. Sin embargo, muchos de los distanciamientos y de las rabias y agresividades que nacen de estos niños es porque papá y mamá intentan ganarse el cariño hablando mal el uno del otro. O sea que es súper revelador cuando un hijo te dice estas cosas, y como cuando padre estás abierto a escucharlo con humildad y decir, oye, pues posiblemente te voy a cambiar, porque quizás eso tú no eres consciente y tú no lo haces para hacerle daño, pero lo que está recibiendo él es algo malo, entonces te abre mucho la mente. Claro, es la forma, como dice Pedro, en padres separados, tal, pero es la forma que tenemos nosotros, porque escribiendo los chavales, en el método, de saber qué es lo que está afectando, porque está comportando mal el chico. Claro, cuando un chico pone que me gritan, y estoy hablando ahora de no hago la cama, ¿y por qué no haces la cama? Es que cada vez que me piden que haga la cama me lo que dicen me gritan, gritando. que me rayan, que me lo repiten 500 que me veces. repiten 500 veces. Pues le das pautas al padre, o a lo ¿no? mejor que no me compran lo que quiero, porque lleva 2 meses pidiendo el móvil y ponen lo último y tal. Entonces, tú ya sabes un poco cuando estás haciendo, pero sí que te da un poco, ¿no?, la referencia. Claro. Entonces a los padres dicen, mira, esto es lo que vuestro hijo está recibiendo, entonces es lo que hay que cambiar. Es un poco también la forma de hacer conscientes. Es curioso, tú has dicho las 5 cosas que no hacen bien los padres, a mí me llama la atención que cuando estamos, fijaos en qué dinámica se llegan a los casos, a mí me gusta hacer una pregunta cuando vienen la primera visita a la terapia, o que le hicimos cuando hacíamos la formación para el método, cuando están hablando los padres y tal, vienen, y entonces te vienen a decir todo lo que hace mal el hijo, te empiezan a explicar, es que no tal, es que se porta mal, es que contesta, es que llega tarde, es que no sé qué. Entonces yo cuando han acabado, está el chico ahí con una cara, porque claro, al chico le dices, claro, aquí venimos a ver lo que haces mal, encima de que tienen la autoestima baja, la mayoría, casi todos estos chavales diría, y chavalas. Le preguntan a los padres, ¿qué hace bien? Es curioso cómo los padres se quedan así y no saben qué hace bien su hijo. Es bueno, te dicen, es buena persona. Sí, pero le has dicho 10 cosas claro. que le han hundido en la miseria. Me viene muy bien para enlazar el tramo final, pues estamos acabando. Vosotros hacéis mucho hincapié, e insisto, es que este libro es mucho más que un libro para trabajar con niños, adolescentes, porque a veces también sirve para coger normas para nuestra vida. A mí me gustaría hacer una aclaración sobre el libro, y es aprender a educar. Los casos no son historias, son sobre todo para que los padres se vean reflejados, un padre que tenga un niño de 1 año, de 2, se vean reflejados qué han hecho los padres de esos 12 casos y que sepan, o al menos que intuyan, que si hacen lo mismo que ponía ahí, es probable, o puede ser, que el resultado sea que aparezca un caso con el nombre falso, por supuesto, en un libro. O sea, la idea es qué hicieron estos padres del caso y qué pasó, y nosotros cómo lo hemos dado la vuelta para que los padres, cuando vean el libro, digan, esto no lo tengo que hacer. Te da las causas de por qué ocurrió y te da la solución. Crítica constructiva. Crítica constructiva. Lo de toda la vida de contar hasta 10... Positivo. ¿Cómo? Y el refuerzo positivo. Lo más importante en la educación lo decimos siempre. Hablamos mucho de normas, de comunicación, de tal, y los padres, pero lo más importante en la educación, y lo ponía ahí en el libro también, y lo explicamos muchas veces, es el refuerzo positivo. Exacto. Y en la conferencia lo contamos, ¿no, Pedro? Es que fíjate, tú le dices a una persona, o a tu hijo o tu hija, es que siempre eres un trasto. Fíjate, le estás metiendo el siempre y el eres, cuando a lo mejor es solo en ese momento. Cambia mucho la crítica constructiva cuando tú le dices, es que cuando te comportas de esta manera, yo me siento de esta otra. O cuando tú haces esto, que no siempre lo haces, pero cuando tú hablas desde este punto de partida, los hijos y las hijas se sienten mucho menos atacados. Lo otro es como una gran etiqueta que le colocas. Y que es que fíjate cómo tu hermano o tu hermana no hace no me hace estas cosas, ya te lo estás llevando al plano personal. Entonces, como dice Francisco, si tú evitas todo este diálogo, la forma que vas a hablar con tu hijo o tu hija para corregir una acción es constructivo, no es destructivo hacia ella o hacia él, es constructivo y luego además le estás reforzando positivamente. Y sé que en otras ocasiones lo haces muy bien, hijo o hija. Claro, cuando tú a un hijo le dices el siempre, eres un trasto, eres un inútil, fíjate a tus hermanos, fíjate, claro, al final, ¿cómo va a reaccionar ese hijo o esa hija? O se viene en una depresión, se empieza a autolesionar, o al final acaba agrediéndote con violencia porque le estás machacando y se tiene que defender. Claro, es un poco las etiquetas, como si tú etiquetas, se lo creen. Y luego lo de como decíamos, el refuerzo positivo. Muchas veces solo nos basamos en qué mal haces esto, solo le llamamos la atención a nuestro hijo cuando pinta la pared. Claro.
pero no le dices qué bien has hecho esto, porque como estamos muy cansados, yo lo entiendo, trabajamos mucho, tenemos poco tiempo, entonces lo más importante en la educación es el refuerzo positivo. Una de las características del 100% de los chicos que vienen a consulta son que son inseguros, son muy impulsivos y tienen la autoestima baja. Fijaos, para evitar que tengan conductas de riesgo en la adolescencia, esto tenía que ser al revés, tenía que ser seguros, estar seguros dentro de lo que te da la edad, ¿no? De tomar decisiones, no ser impulsivo, también dentro de lo que te da la edad, y sobre todo tener la autoestima bien elevada, no quererte a ti mismo. Cuando un chico viene en estas condiciones, es porque siempre se está diciendo lo que hace mal, se está etiquetando, y como dice Pedro, no hay que decirle eres, sino esto lo has hecho así, hay una consecuencia, te quiero mucho, pero hay una consecuencia, lo siento. Porque La vas a decir, asunción de responsabilidades. Claro, Hasta aquí. Es decir, Hasta aquí. Se Y nos ser hace- consciente. siempre se nos hace corto. Sí, bueno, y supongo que otra cosa para terminar, que supongo que cuando los padres van a la consulta, creen que van a pasar un proceso en el que el hijo va a cambiar, pero realmente en ese proceso quien va a cambiar es todo el entorno. Toda la familia. Tienen que cambiar ellos. Pero fija, yo me gusta decir una cosa, no cambian ni ellos ni el hijo. Cambian la forma, ellos de comportarse como padres y el hijo de comportarse como hijo. Sí. Porque no cambiamos a No las cambia la personas, personalidad. cambiamos la forma de actuar. Y sobre todo, el método consiste en cómo como padre consigo que mi hijo cumpla con sus responsabilidades sin generar conflictos. Y si no las cumple, tampoco hay conflictos. Se aplica una consecuencia y tal. Está todo muy estipulado y de verdad Y potenciando su autoestima. potenciar su autoestima. Concha, nos vemos la próxima Carlos, semana. Nos vemos la próxima Muchísimas semana, gracias. que además va a ir sobre precisamente padres que sobreprotegen. Padres Hipoprotección. Mi madriña. Francisco Castaño, muchísimas gracias. A ti. Pedro García Aguado, muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias, y todos los televidentes que se acerquen a la delegación que tenemos en Bertamiráns para iba a hacer- solucionar los problemas. iba Ahora a vas a hacer la cuña. Ahora iba a Venga. hacer yo la cuña. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer la cuña de las dos cosas. Libro en las librerías, aquí. Libro en las librerías, a un precio estupendo, mucho menos de 20 euros. 15 Aprender euros. a educar 2, libro que escribieron Pedro García Aguado y Francisco Castaño, con teoría, pero también mucho caso práctico. Planteamiento, esto es como una película de toda la vida, planteamiento, nudo y desenlace. Aquí lo tienen, Aprender a educar 2, por, como decía Concha, 15 euros en todas las librerías. Y en Bertamiráns ya pueden también acceder a este método en la delegación que hay en Bertamiráns, que Concha es la responsable de Aprender a educar. Nos vemos la semana que viene aquí en Escola de País. Mientras tanto, ya saben, sean muy felices. aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinaron este programa.